Vamos a explicar la solución del siguiente problema. Problema 5.9, sección tipo herradura con hastiales y contrabóveda. Enunciado: el túnel de la figura de sección tipo herradura bóveda semicircular de radio R, dos hastiales verticales tangentes y sus arranques y contrabóveda de radio R con centro en la clave. Determinar el área hidráulica, el perímetro mojado, el espejo de agua para un tirante y medido desde la solera. Datos. Aquí como datos tenemos el radio, R minúscula 0.50 metros y el otro radio, ¿no? Que es 0.90139 metros. Y el tirante de agua que es 0.60 metros. Condición de la resolución: descomponer la sección mojada en figuras elementales y aplicar solo ecuaciones geométricas sin tablas ni coeficientes de sección tipo, dice, ¿no? Y aquí tenemos para verificar, ¿no? Que es una solución. Y recordemos que el R minúscula está acá y el otro radio está acá, ¿no? Ahora lo primero que vamos a hacer es, como paso 1, identificar. Identificamos la descomposición de figuras. Entonces aquí podemos identificar tres figuras. Aquí está 3. Empezamos por explicar quizás la 3, ¿no? La 3 es un sector de circunferencia. La 2 es un rectángulo. Y la 1 tenemos una sección parcialmente llena. Media sección en sí, ¿no? Porque se descuenta la sección completa. Hay que descontar la mitad. Entonces aquí ya tuviésemos solucionado el problema, pero gráficamente. Gráficamente. O sea, sabemos que van a constar de tres secciones. A continuación vamos a hacer lo que es el cálculo de las áreas. Entonces vamos a descomponer como habíamos indicado más arriba, ¿no? La sección del área 1. Aquí tenemos. Entonces para la sección área 1, lo que vamos a tener nosotros es la sección completamente llena menos la sección, mitad de la sección circular. También cabe aclarar que va a estar con un ángulo θ acá, ¿no? Entonces esa parte es el ángulo hasta donde va a estar nuestro nivel de agua. Este es el nivel de agua. Esa es la sección. Entonces ya tenemos aquí una solución. Ahora lo que vamos a hacer es las ecuaciones analíticas según la descomposición de figuras. Entonces a continuación lo vamos a ver. Entonces acá tenemos lo que es la ecuación. Entonces acá ya lo tenemos en forma de ecuación, ¿no? Hace rato lo que habíamos visto las figuras. Aquí va a ser el área 1, va a ser igual al diámetro al cuadrado sobre 8 por θ menos seno de θ. Y a eso le vamos a descontar lo que es la media circunferencia, ¿no? Por eso está en este sector. Y ya va dependiendo de nosotros, ¿no? Tal vez simplificar lo que es factorizar los términos comunes. Pero ya depende de cada uno si lo queremos hacer o colocar directamente a la calculadora. Entonces, si nosotros hacemos la factorización de términos comunes, voy a tener lo siguiente, ¿no? Diámetro al cuadrado sobre 8 multiplicado por θ menos seno de θ menos pi. Eso es lo que voy a tener. Ahora vamos a hacer operaciones auxiliares para las demás secciones, ¿no? Para hallar términos. Por ejemplo, en aquí lo que vamos a necesitar nosotros es un tirante Y1. Ese tirante Y1 está acá. Para lo cual nosotros lo que vamos a hacer es, al diámetro total
le estamos restando el radio y le estamos sumando el tirante normal, ¿no? Este tirante. Entonces sustituimos valores y lo que vamos a llegar a tener es que el tirante 1 va a ser igual a 0.69861. En este caso estamos trabajando con 5 decimales, ¿no? Como en el anterior caso, en la pregunta nos da una respuesta, ¿no? Y nos da con varios decimales igual. Entonces, para llegar a a la misma respuesta o valor, estamos tomando esa cantidad de decimales. Entonces, aquí ya hemos calculado, ¿no? Lo que hemos hecho, el cálculo auxiliar para el tirante Y1. Ahora lo próximo que vamos a hacer es el cálculo del ángulo de abertura, ¿no? El que nos indica hasta dónde está el nivel de agua. Ya tenemos. Ahora lo único que nosotros hemos hecho en este caso es aplicar, ¿no? Lo que es la ecuación. Esta ecuación ya está dada. Es una ecuación característica, ¿no? De una sección parcialmente llena. Y también cabe resaltar que este tirante es el anterior, el que habíamos calculado acá arriba. Lo único que vamos a hacer es despejar tita, va a ser igual a tita, va a ser igual a 2 multiplicado por el arcoseno de 1 menos 2 por y1 sobre el diámetro. Una vez reemplazado vamos a tener este valor. Recordemos que al colocar en la calculadora podemos tener varios valores, pero de cómo vamos a saber cuál es el resultado real, cabe recordar esto, ¿no? Que tita va a ser menor a 2pi, o sea, 360 grados, y mayor a cero. Es que me indica, ¿no? En aquí, por decir, tenemos el canal. Si llegara a ser 2pi, ¿qué nos indica? Nos dice que es una sección llena. Tal vez estuviese trabajando a presión. Pero nosotros no estamos en ese tema, estamos en canales de sección parcialmente llena, ¿no? Entonces podría llegar a ese nivel. Ese nivel y estamos hablando de este tipo de canales con un tirante y un diámetro ya conocido, ¿no? Diámetro. Listo. Entonces ya tenemos los valores. Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a reemplazar en el área 1, ¿no? En esta ecuación ya estamos reemplazando lo que son los valores. Y también cabe mencionar que al momento de colocar en las calculadoras hay que trabajar en radianes. En radianes cuando estamos trabajando con este tipo de ecuación, ¿no? Así para no estar multiplicando por otros valores, ¿no? Para hacer la transformación es lo que se hace. Entonces, en nuestras calculadoras nosotros configuramos en radianes. Una vez reemplazado todos los valores, tenemos como resultado que el área 1 va a ser a 0,19326 metros cuadrados. Ahora nos vamos al cálculo del área 2. Esto ya es más sencillo. Sabemos que el, esta longitud va a ser igual al diámetro de la circunferencia, ¿no? Al diámetro. Y este valor es un tirante 2, ¿no? Que ya tenemos también como dato. Entonces el área va a ser Y2, ¿no? Y2 en sí no es un dato, es una variable que hay que hallar. Pero para calcular esta área lo que nosotros hemos hecho es el área de un rectángulo, ¿no? Que básicamente es base por altura. Ahora nos vamos a ir a resolver, ¿no? Esa variable del tirante 2. Vamos a indicar cómo hallar. Entonces ya estamos aquí, ¿no? Entonces nos tomamos esta porción de rectángulo, que es un rectángulo. Aquí es 90 grados, ¿no? Triángulo rectángulo. Y lo que vamos a calcular aparte es
En primera, el tirante, ¿no? El tirante va a ser la suma. Aquí está. Entonces, la altura, perdón, la altura no es el tirante, es la alturita de ese rectángulo va a ser igual a y sub 2 más r, por si acaso, ¿no? Toda esa altura. Entonces aquí está en el gráfico. Lo que hemos hecho solamente es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde el lado más largo, la hipotenusa, r, va a ser igual a la suma del tirante 2 más r al cuadrado más el radio, ¿no? El radio menor, en este caso, el r. Simplemente hemos hallado esta ecuación. De esta ecuación hemos despejado lo que necesitamos, que es el tirante 2, que es esa alturita de nuestra sección rectangular, ¿no? Esta sección. Para eso hemos hecho ese cálculo. Entonces hemos despejado y lo que hemos hallado es un resultado de 0.25 metros. Entonces, como ya tenemos esa variable, lo único que hemos hecho es reemplazar en el área 2. Habíamos dicho que el área para una sección rectangular es base por altura. Entonces ya tenemos la base es 1 metro por 0.25 y nuestro área es 0.25 metros cuadrados. Ahora para la ecuación 3 lo que hemos hecho es la descomposición, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es esta área pequeña, que es un sector circular. Pero cuando nosotros aplicamos esta ecuación, es para toda esta área. Es que me indica que estamos calculando todo lo que está acá adentro. Todo estamos calculando. Nosotros le estamos restando lo que es este triángulo que va a ser base D, va a ser de base D y una altura H, ¿no? H. También recordemos que aquí tenemos un ángulo alfa. Un ángulo alfa es su ecuación analítica, entonces ya tenemos, ¿no? Menos toda esta ecuación es del triángulo. Y voy a tener esta área pequeña, el 3, ¿no? Y vamos a realizar igual operaciones auxiliares, donde acá voy a tener un alfa, pero yo solamente me voy a tomar un sector del triángulo, ¿no? Para mejor facilidad de cálculo, solamente me tomo esta área de este triángulo rectángulo. Voy a copiar los datos. Esto ya tenía como dato, me han dado al principio. Va a ser 0.90139 metros. En aquí sabemos que todo esto es alfa, pero yo estoy tomando la mitad de un triángulo, ¿no? Por lo tanto, solamente para este sectorcito el ángulo va a ser alfa medios. Entonces tenemos una de base R de altura H. Y calculamos el ángulo. El ángulo va a ser igual al seno de alfa medios. Va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es R sobre R mayúscula, ¿no? Despejando lo que vamos a tener es 2 por arcoseno de R minúscula sobre R mayúscula. Y como resultado vamos a tener este ángulo. Para la altura h ya es más sencillo, solamente vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, en este caso, antes de despejar, sería así. El teorema de Pitágoras va a ser r al cuadrado, va a ser igual al h al cuadrado más r al cuadrado. Y de ahí he despejado, ¿no? Lo que es h. Y en aquí igual es simple, solamente voy a reemplazar datos y voy a tener una altura de 0,75. Entonces ya tengo, ¿no? Todos los datos. Tengo esta altura h, tengo la base d, tengo el ángulo alfa para sustituir en esta ecuación y no me faltaría ninguna otra variable. Solamente me queda reemplazar lo que son los datos calculados. Entonces, como ya tengo los datos, lo he reemplazado en su ecuación.
en su ecuación y como resultado tengo 0,10275 metros cuadrados. Ya puedo sumar las áreas, ¿no? De las tres áreas parciales para tener el área total. El área total va a ser igual al área 1 más área 2 más área 3 y como resultado voy a tener un valor de 0,54601 metros cuadrados, que es justamente lo que tenía como guía, por decir, el resultado al principio, ¿no? Donde estaba la pregunta, que a continuación la vamos a ver. Entonces acá está, ¿no? La solución dice 0,54601. Entonces hubiésemos llegado a lo que tenemos como referencia, ¿no? De resultado. Entonces ya tenemos, ahora lo que nos resta por calcular son los perímetros. De la misma forma, ¿no? Como en el gráfico principal. Pero en este caso es perímetro mojado. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a calcular el perímetro que está en contacto con el agua, ¿no? En aquí, para este perímetro, solamente necesitamos estas paredes, ¿no? Para lo cual nosotros vamos a tener la circunferencia completa, le vamos a restar la mitad. La ecuación analítica para resolver esto va a ser lo que tenemos en acá. Esta ecuación es para una sección parcialmente llena. Perímetro va a ser pi por d entre 2. Pero como le estamos quitando la mitad, aquí lo vamos a restar por pi por d entre 2. Aquí solamente reemplazamos los datos que tenemos. Perímetro 1 va a ser igual a 0,40849. Ahora el perímetro 2, ¿no? Perímetro 2 solo va a estar conformado por esta pared y esta pared porque están en contacto con el fluido o el líquido, en este caso agua. Antes, para calcular el perímetro es fácil, ¿no? Solamente hay que multiplicar dos veces al tirante. Y vamos a tener como resultado 0,5 metros. Ya tenemos el perímetro 2. Bueno, ahora nos resta el perímetro 3, que va a ser este sector, ¿no? Toda esta parte está en contacto con el agua, o sea, todo eso hemos ido calculando. Esto hemos calculado, luego hemos calculado esta parte y esta parte, ¿no? Ahora nos falta el perímetro 3. Este es el perímetro 3. Perímetro 3. Para el perímetro 3, la ecuación analítica es 2pi por R mayúscula en este caso, ¿no? Porque R mayúscula es lo que está variando por aquí abajo. R mayúscula. Por el ángulo de abertura alfa entre 360. Es un simple reemplazo, ¿no? Hemos reemplazado lo que son los datos y tenemos como resultado 1,06004 metros. Y calculamos el perímetro total. El perímetro total va a ser igual al perímetro 1 más perímetro 2 más perímetro 3. Reemplazamos lo que es los datos y como resultado vamos a tener 1,96853 metros. Entonces ya tenemos el perímetro mojado, lo que nos pedían. Ahora nos vamos al cálculo del espejo de agua. El espejo de agua es todo este sector, ¿no? En aquí ya está marcando. En aquí. Entonces la sección libre, ¿no? Para esto vamos a utilizar esta ecuación, pero recuerden que en sus calculadoras tenemos que trabajar en radianes. Radianes. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Y simplemente sustituimos los valores en la calculadora y como resultado vamos a tener que el espejo de agua va a ser 0,91772 metros. ¿No? Entonces de esa manera se va resolviendo lo que es este tipo de ejercicios tipo bóveda, que son de áreas compuestas, ¿no? No es de una sola área, es de tres áreas para este caso. Entonces, de esa manera se va resolviendo el tipo de pregunta que se ha planteado en acá.
Esta era la pregunta y de esa manera se resuelve. Y yo pienso que no hay mucho problema, solamente hay que recordar las fórmulas de los sectores de circunferencia, ¿no? Tal vez eso un poco podría ser problema, lo demás ya es conocido.